Bien, damos gracias al Señor por todo lo que de una u otra manera nos permite hacer y nos permite vivir día tras día, semana a semana. Hemos tenido algunos inconvenientes ahí con las comunicaciones, pero bueno, vamos a tratar de superar, digamos, eso momentáneamente y acostumbrarnos ahí un poco a la tecnología y a lo que también conlleva eso, ¿no es cierto?, en nuestras transmisiones. Así que voy a tomar o retomar el tema que he estado entregando y compartí hace un rato atrás, pero en voluntad y en petición, digamos, de muchos que no pudieron estar, voy a compartir nuevamente lo que Dios puso en mi corazón y lo que de una u otra manera también hemos estado llevando ya hace algún tiempo con respecto a la obra del Espíritu Santo. Y comenzamos hace algunos domingos atrás a hablar acerca de ser lleno del Espíritu en base a Efesios capítulo 5 y les leo como dice Efesios 5, donde estamos basando, digamos, este tema de ser llenos del Espíritu. Efesios 5, del 15 al 20, dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien seáis llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esa oportunidad hablamos qué es lo que es ser lleno del Espíritu. Dimos referencias también a lo que Pablo aborda allí con respecto no embriaguéis con vino, ¿no es cierto? Lo dijimos en su momento, como en ese tiempo los romanos específicamente, como ellos buscaban una mayor espiritualidad a través de las bacanales, ¿no es cierto?, en el templo de Baco, donde se hacían orgías y donde había mucha embriaguez. De hecho, había un lugar allí que era como un pozo donde ellos iban y vomitaban para volver posteriormente nuevamente a lo mismo que estaban haciendo y seguir en su inspiración profunda de buscar a sus dioses a través de la embriaguez. O sea, era algo muy grotesco porque eran verdaderas orgías sexuales y de comida y de embriaguez. Por lo tanto, Pablo hace una referencia a esto para decir: ustedes no sean llenos de Dios, no sean llenos del Espíritu Santo de Dios a través de estas cosas, sino el que ustedes tengan que buscar a Dios, tengan que buscar la presencia de Dios a través de la palabra y de la comunión. De esa forma podrán ser llenos del Espíritu. Bueno, eso ya lo vimos en su momento y hoy les comparto cómo ser llenos del Espíritu Santo, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Junto con responder esta pregunta es muy importante analizar Efesios 5:18, donde dice: antes bien sed llenos del Espíritu. Esto es lo que nos llevó a preguntar qué es ser lleno del Espíritu, cómo ser llenos del Espíritu y las evidencias también de ser llenos del Espíritu de Dios. En primer lugar, hay una orden de Dios en modo imperativo: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. No es un consejo, no es una opción. O sea, no es algo opcional, sino una orden dada a nosotros los creyentes por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, donde se manifiesta claramente la voluntad expresa de Dios y que dice que los cristianos seamos llenos del Espíritu. En segundo lugar, y estrechamente ligado al punto anterior, es obvio que los cristianos juegan un papel responsable, un papel activo dentro de esta orden de Dios. O sea, con eso estoy diciendo que esto no va a ocurrir si nosotros no nos involucramos
no nos subimos no nos encaminamos en la voluntad del Señor, en la orden de Dios de ser llenos del Espíritu. Entonces, esta es una exhortación que podemos cumplir o no podemos cumplir. Pero el punto es que en el imperativo griego pleró, que indica una llenura dinámica, literalmente está diciendo, estén siendo llenos todo el tiempo. O sea, es una acción continua, es una acción permanente, es una acción consciente de nosotros, de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Ningún cristiano, y escuche bien esto, ningún cristiano puede cumplir la voluntad de Dios para su vida, o sea, perfectamente la voluntad de Dios o la voluntad perfecta de Dios, no puede si no está lleno del Espíritu. No se puede cumplir perfectamente la voluntad de Dios si no es estar lleno del Espíritu, o sea, si no estamos siendo llenos de su presencia, si no estamos en la plenitud de la llenura del Espíritu. Entonces, esta es sin duda, es una condición que el Señor nos coloca en el sometimiento a la voluntad de Dios. O sea, usted puede someterse a la voluntad del Señor o simplemente no hacerlo. Usted puede hacer lo que el Señor dice en obediencia o simplemente no hacerlo. Y cuando hablamos del sometimiento a la voluntad de Dios, estamos hablando del señorío de Cristo, de la guía del Espíritu, que es una parte esencial para el desarrollo de la obra de Dios, no opcional, es inherente a la fe. Cumplimos la voluntad del Señor, la perfecta voluntad del Señor, siendo llenos del Espíritu. Y sin duda las cosas deberían ser mejores, o que la iglesia entienda que las cosas salen bien cuando estamos siendo llenos del Espíritu, cuando buscamos esa llenura del Espíritu, cuando nosotros visionamos un programa de la iglesia, donde nosotros compartimos un programa de la iglesia, tenemos que ser llenos del Espíritu para poder cumplir la perfecta voluntad de Dios, para hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Entonces, ¿cómo hacerlo de mejor manera? Siendo lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, en tercer lugar, quiero que noten también que el imperativo está en plural, lo que quiere decir que Pablo dirige esta orden a todos los creyentes de la iglesia, y a todos los creyentes de la iglesia de Éfeso específicamente, y no a un grupo exclusivo de cristianos que se sentían especiales, o probablemente se está refiriendo a hermanos que se sentían como exclusivos, como con una espiritualidad superior a la de los demás. O sea, no es algo que no podría darse dentro de la comunión de los creyentes o de una iglesia. El tema es que muchas veces muchos cristianos lo que hacen es sentirse o creer que ellos son superiores a los demás, mirando a los demás de manera inferior, o colocándose allí en un lugar, en un pedestal donde los demás pudieran ver la espiritualidad de Dios en ellos casi como cumplida. Yo me acuerdo muy bien, estando en un lugar, escuché a un grupo de hermanos nuestros de una denominación X, voy a decir, pero ellos dijeron, estuvo la vigilia donde estuvimos, estuvo maravillosa, los cánticos maravillosos, pero nada iba a ser completo si no se manifestaba el instrumento de Dios. Entonces ellos decían ahí que en la amanecida de esa vigilia recién se manifestó el instrumento de Dios, como diciendo, todo lo que ocurrió anteriormente en ese culto, donde seguramente cantaron, escucharon la palabra, donde adoraron al Señor, no tendría sentido si no se hubiese manifestado el instrumento de Dios. O sea, una persona específica, de una calidad específica, de una condición específica, en una espiritualidad específica. Eso no está en ninguna parte de la Biblia.
No está en ninguna parte de la experiencia de los apóstoles, de los hombres del Señor que están descritos aquí en la palabra de Dios. Por lo tanto, de una u otra manera estamos adoptando cosas que son contrarias a la Escritura y contrarias también a la palabra del Señor. Y esa espiritualidad, sin duda, se manifiestan en algunos lugares y le dan esa importancia prácticamente a la par de lo que es Dios mismo. Y eso no debe ser así, de todas formas. La orden es ser llenos todos. No está hablando de personas exclusivas. Ser llenos todos, llenos del Espíritu Santo. Del hermano que se siente quizás el más insignificante a aquel que ocupa un lugar visible dentro de la obra de Dios. Todos pueden y deben, tienen la obligación, tienen el imperativo de Dios, tienen en la orden de Dios de ser llenos del Espíritu Santo. Escuche bien esto. Algunos creyentes parecen pensar que deben contentarse con una vida cristiana simple, coartándose la responsabilidad o coartando este privilegio que tenemos los creyentes de buscar a Dios en una búsqueda un poco más profunda, más personal, o en anhelo de alcanzar algo más del Señor. Muchos se conforman con llevar una vida cristiana casi incógnita, de manera simple. No hay más búsqueda, no hay más compromiso, no hay más responsabilidad delante de Dios que simplemente sentirse parte de una iglesia, venir, escuchar e irse. Muchos hacen eso, pero otros muchos también toman en serio esta palabra y buscan ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para poder ser útiles en el desarrollo de la obra del Señor, en los ministerios que Dios nos da, en el trabajo que desarrollamos dentro de la iglesia, esos trabajos etarios donde trabajamos con niños, con juveniles, con jóvenes, con adultos, con hermanos mayores. Bueno, es muy importante, hermanos amados, estar llenos del Espíritu Santo de Dios para desarrollar de manera profunda, de manera efectiva la obra del Señor en el desarrollo del trabajo de la iglesia. Por lo tanto, el Señor nos ordena ser llenos del Espíritu. En cuarto lugar, volvemos al griego pleró, cuyo mandato podemos traducirlo: déjense ser llenos del Espíritu Santo, déjense guiar por el Espíritu Santo, déjense controlar o influenciar por el Espíritu Santo. Y una cosa más en cuanto al texto, y es que el mandato está en tiempo presente, lo que indica que se trata de algo habitual. O sea, déjense controlar continuamente por el Espíritu Santo de Dios. Diariamente, déjense llevar por el Espíritu Santo de Dios. Una experiencia que cada día nosotros vamos a necesitar de su control, de su influencia, de su dirección. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha confusión, no solamente en la palabra, sino también en lo experiencial, en que muchas veces creemos que en la experiencia se manifiesta Dios. Creemos que en la experiencia de que se está dando en una iglesia X se está manifestando Dios. Y eso sin duda es algo equivocado. Dios se manifiesta donde hay un grupo de creyentes en base a la palabra, viviendo la palabra, reuniéndose por fe, orando al Señor, creciendo y desarrollando su vida cristiana sin ser parte de algo tan carismático como muchos creen, de que hay que tener esa experiencia, donde hay que tener el carisma para que eso realmente revele la voluntad del Señor, y eso nunca va a ser así. La Biblia no lo dice. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos invita a experimentar el Espíritu Santo cada día, a cada momento, en la llenura del Espíritu, para que nosotros seamos controlados por Él. La llenura del Espíritu, de la que Pablo habla aquí en Efesios 5, no es una experiencia crítica. No es algo que se da, como decía anteriormente, a través de manifestaciones carismáticas. No.
Pablo está hablando aquí de una condición o estado en el que debemos vivir permanentemente. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. No encuentren placer en los deseos de la carne. No satisfagan sus deseos de la carne. Entonces, volvemos a la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cómo pueden los cristianos ser llenos del Espíritu Santo? Permítame primero decir dos cosas negativas en cuanto a esto. Dos cosas que debemos evitar. Si queremos ser llenos del Espíritu, debemos evitar a toda costa contristar al Espíritu. Efesios 4:30 dice el apóstol Pablo, y no contristéis, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es una persona divina que habita dentro de mí, habita dentro de nosotros, va con nosotros a todas partes, es inherente a la vida de un cristiano. Por lo mismo, nosotros debemos cuidarnos de las cosas que vemos, de las cosas que pensamos, de las cosas que hablamos, de todas las cosas que hacemos. ¿Para qué? Para no contristar al Espíritu Santo de Dios, no entristecer, porque muchas de estas cosas que nosotros hacemos, pensamos o hablamos causan tristeza al Espíritu Santo porque nacen de un corazón a veces resentido, un corazón de la carne, con deseos de la carne, porque sentimos envidia o cualquier otra manifestación de la vieja naturaleza que está contaminada por el pecado, que predomina en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos sido llenos o no estamos siendo llenos permanentemente del Espíritu Santo. Entonces, sin duda, se van a manifestar cosas que son de la carne, cosas que son del mundo, cosas que son de la vieja naturaleza, de la naturaleza pasada. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cristo mora en nosotros con su Espíritu. Por lo tanto, si queremos ser controlados por Él, debemos tener el cuidado suficiente para conducirnos de tal manera de no entristecer la presencia sensible del Espíritu Santo de Dios. Lo que incluye, amados hermanos, y escuchen bien esto, lo que incluye abiertamente la confesión de nuestros pecados. No se puede vivir una vida cristiana si no confesamos nuestros pecados. Si alguien peca, debe confesar sus pecados delante de Dios. Si alguien peca, debe arrepentirse de sus pecados delante de Dios. Si alguien ha perdido la comunión con Dios, debe confesar sus pecados delante del Señor para retomar el camino, retomar la comunión y buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Se produce esto porque descuidamos la comunión del Espíritu. Descuidamos ser llenos del Espíritu. No le damos mayor importancia a ser llenos del Espíritu y por lo mismo, entonces, en nuestra vida somos más vulnerables al pecado, a pecar o a actuar en la carne, amados hermanos. Por otra parte, y estrechamente ligado con esto que hemos dicho, debemos cuidarnos para no dejarnos controlar por ninguna cosa opuesta al Espíritu. Pablo dice en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne, refiriéndose aquí a la vieja naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, es contra el Espíritu. Lo dijimos recién. Y en Romanos 8:7 dice que los designios de la carne, o sea, los pensamientos, los planes y deseos de la carne son enemistad contra Dios. Dios rechaza todo aquello que es carnal, que viene de la vieja naturaleza. Dios la rechaza. Dios odia el pecado, rechaza el pecado. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Por lo tanto, todo lo que se manifiesta en pecado en nosotros nos coloca en una posición contraria, antagónica hacia Dios y sin duda antagónica hacia el Espíritu Santo. Debemos confesar nuestros pecados,
para no provocar esta enemistad contra Dios. Si queremos ser llenados por el Espíritu, y escuche bien esto, debemos evitar que nos controlen nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros deseos que son contrarios al Espíritu. Y aquí están todos aquellos hermanos, todos aquellos que no han madurado en la vida cristiana, todos aquellos que siguen siendo niños espirituales, todos aquellos que actúan infantilmente dentro de la vida cristiana, aquellos que no soportan ni siquiera una contrariedad, que ni siquiera alguien les llame la atención, que inmediatamente abandonan la fe y andan por fuera de la comunión de la iglesia justificando su salida, justificando sus pecados o sus faltas. Eso es parte de la vida de cristianos no maduros. Y todavía hay cristianos no maduros. ¿Por qué? Porque falta esa llenura del Espíritu, que nos ayuda a confrontar nuestros propios errores o también nos ayuda a superar aquellas cosas que hemos hecho mal y que alguien nos ha enrostrado de buena forma, por supuesto, pero nos ha dicho en nuestro rostro: lo estás haciendo mal, pero estamos tan estrechamente ligados al Espíritu que no nos importa eso. Al contrario, lo tomamos bien, lo oramos, lo vamos superando y vamos contribuyendo a la obra del Señor, porque nadie es perfecto. Todos de una u otra manera cometemos errores, y esos errores muchas veces retrasan la obra de Dios o causan tropiezo en la obra del Señor, pero no significa que nos hagan huir, abandonar la fe del Evangelio simplemente porque alguien nos dijo algo. Si queremos ser llenados por el Espíritu, debemos evitar estas cosas. Debemos evitarlas a toda costa. Ser controlados por cualquiera de estas cosas es exactamente lo opuesto a ser llenados por el Espíritu o del Espíritu. El vino y las bebidas embriagantes no son las únicas cosas que pueden controlarlos. Pablo ya lo dijo, ya habló acerca del control de la embriaguez y habló también del control del Espíritu. Por lo tanto, podemos decir en base a esto que hay muchas otras cosas que se relacionan estrechamente con la embriaguez, con las cosas que dominan, con las cosas que controlan la vida de los cristianos. Por ejemplo, ideas o ideologías o conceptos o filosofías o cosas que tratan controlarnos, controlar nuestra vida en el día a día, deseos de la carne, apetitos y pasiones contra las cuales tendremos que luchar. Y es así, amados hermanos, luchamos con los apetitos de la carne. Cuando la Biblia nos habla de la fornicación en los creyentes, en los que son solteros, cuando la Biblia nos habla del yugo desigual, Dios ha mostrado su voluntad, nos ha revelado su perfecta voluntad. Y sin embargo, a pesar de eso, hacemos lo que queremos hacer. Hacemos lo que es contrario a la palabra. Pero si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, no haríamos nada antagónico a Dios o a la palabra o a la voluntad del Espíritu. No sé si entienden eso, logramos entender eso. O sea, ser lleno del Espíritu nos lleva justamente a hacer la perfecta voluntad de Dios, aún por sobre nuestros sentimientos, por sobre nuestros pensamientos o sobre las presiones que el mundo ejerce, el mundo de afuera, sobre los creyentes. Porque hoy día hay una presión del mundo sobre los creyentes en el trabajo, en el mundo secular, en las relaciones familiares. El mundo trata de ejercer, el diablo, el pecado trata de ejercer su dominio sobre nosotros. Le contaba hace un rato atrás y lo vuelvo a repetir otra vez. Hace poco estaba con mi hijo y él dijo: voy a entrar en meditación. Y alzó sus manos y colocó sus manos en alto y entró en una meditación, o sea, algo obviamente infantil, pero nos llamó la atención que estaba adoptando conceptos de meditación que tienen que ver con yoga o tienen que ver con disciplinas esotéricas. Entonces, cuando él terminó de hacer eso, dejamos pasar un rato y le hablamos a él que nosotros, los cristianos, los creyentes, no meditamos.
Los cristianos, nosotros oramos al Señor, no meditamos, no practicamos el yoga, no nos liberamos de nuestro estrés a través de actos o disciplinas de yoga. No lo hacemos en base a ideologías o base a prácticas esotéricas, de ninguna manera. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos la alabanza, tenemos la comunión con Dios, tenemos la llenura del Espíritu Santo que me hace ser un hombre libre para adorar, libre para vivir, y lo que nos ayuda a desestresarnos, lo que nos bendice nuestra vida para sentir el gozo, la plenitud del Espíritu o la felicidad de Dios en nuestros corazones, sin tener que ahogarnos en profundas depresiones que simplemente nos llevan a pensar que no hay solución en esta vida, que estoy en un hoyo profundo, que no voy a salir de allí. Bueno, contrariamente a eso, el Espíritu Santo de Dios se activa en nosotros, acciona nuestra vida en nosotros, esta comunión con Dios en nosotros, y nos hace libre de todas esas cosas que encadenan al hombre y lo llevan a la profundidad de una vida sumida, sin felicidad, sin propósito en su vida, totalmente desencajada y, por supuesto, apartada, aislada del mundo de la realidad. Nosotros los creyentes estamos en la realidad de esta vida, sin duda, pero una realidad consciente que el Señor nos ha llevado allí a tener una mente despierta, a estar preparado, a rechazar las obras de la carne, a no pecar contra Dios, no colocarnos en el camino que el diablo nos traza, sino en el que Dios nos ha trazado para bendecir nuestras vidas, amados hermanos. Entonces, la pregunta es: ¿qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu? La respuesta es simple. Debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. Debemos llenar nuestras mentes de la palabra inspirada por el Espíritu, de modo que ésta controle cada vez nuestros pensamientos y nuestras acciones. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Lo mismo que dice Pablo en Efesios 5 cuando habla: sed llenos del Espíritu. Aquí dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, manifestada sabiamente en cánticos espirituales, con salmos e himnos al Señor. Pablo dice exactamente lo mismo: sean llenos del Espíritu Santo y eleven cánticos, eleven salmos e himnos al Señor. O sea, hay una relación entre ser llenos del Espíritu y ser llenos de la palabra de Dios en nosotros, hermanos amados. Concluyo con esto. En la medida en que la palabra de Cristo abunde en nuestra mente y nos controle, en esta misma medida se manifestará más ampliamente en nosotros el poder del Espíritu de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, que a pesar de los inconvenientes tecnológicos que hemos tenido, sin embargo, hemos podido cumplir, Señor, el propósito de este día, que es abrir tu palabra a nuestra mente y a nuestro corazón para entenderla. Y Dios, permítenos, Señor, ser llenos del Espíritu. Permítenos, Señor, ser llenos del Espíritu. Pero también, Señor, permítenos entender que no vamos a ser llenos del Espíritu si primero no estamos llenos de la palabra. O simplemente entender que en la medida seamos llenos de la palabra, estaremos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay un mundo difícil, hay un mundo complejo. ¿Cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos desde la palabra que abunda en nuestros corazones. Porque si abunda la palabra, abundará también el Espíritu Santo en nuestra vida. Y seremos resistentes a la obra del diablo, al poder de Satanás que ha sembrado sobre este mundo y sobre muchos creyentes que hoy día no están en el camino del Evangelio. Oramos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Ahora sí, que los niños hoy en la tarde tengan su linda escuela dominical y los programas durante la semana. Amén.